Ustedes deben haber trabajado ya o haber leído o haberse empapado un poco de lo que es la primera parte de esta unidad, que es el tema de la soberanía y la competencia de los estados. En particular, como sabemos, se define la soberanía como el ejercicio de la competencia por parte de los estados, y las competencias están vinculadas a los elementos del estado, fundamentalmente al elemento territorio y al elemento población. Y entonces hablamos de competencia territorial y de competencia personal. En el caso de la competencia territorial, que es la que nos toca abordar de alguna manera en esta clase, tiene que todo que... Y entonces hablamos de competencia territorial y de competencia personal. En el caso de la competencia territorial, que es la que nos toca abordar de alguna manera en esta clase, tiene que ver con todo el espacio geográfico sobre el cual el Estado ejerce su soberanía y su jurisdicción, y en ese territorio implica no solamente el territorio continental, sino también el espacio marítimo, el espacio aéreo y el subsuelo marítimo. Y por eso vamos a hablar entonces de la competencia territorial, que tiene que ver en este caso particular con el espacio marítimo. Además de eso, las características de la competencia territorial, que son plenitud, exclusividad y universalidad. El ejercicio del dominio del territorio es un elemento imprescindible, por supuesto, para la existencia del Estado mismo. Y como yo les comento, pues el territorio pues abarca toda esta serie de espacios geográficos. Si nosotros nos vamos a la Constitución de la República, vemos cómo definen el territorio de Venezuela, y allí está pues establecido que no solamente es el territorio que había cuando la Capitanía General, sino además el espacio aéreo, el marítimo, las islas, etc. En lo que respecta al mar específicamente, que es lo que vamos a hablar ahora, siempre ha sido un objeto de interés particular de los estados y de los seres humanos, y por dos razones, porque en la antigüedad el mar era, en primer lugar, el principal medio de comunicación, y en segundo lugar, era la única forma de hacer comercio. Y entonces los estados y los gobernantes siempre tenían un interés particular en dominar el espacio fundamental que estaba cercano a sus costas, que lo que es lo que conocemos hoy en día, el mar territorial, fundamentalmente por razones de seguridad. Y por eso es que vemos, cuando uno va a Europa e incluso aquí en Venezuela, que vemos los famosos fortines, porque la única forma de ingresar a los territorios por fuerzas extranjeras y por cualquiera en particular era a través del mar. Y para ese tiempo, aparte de esa pequeña franja que estaba de mar, que estaba cercana a la costa y que se medía hasta donde llegara la bala de un cañón, porque era la medida que se utilizaba para ese entonces, que se consideraba mar territorial y que se consideraba propiedad del Estado. Salvo eso, el resto, el mar, se consideraba libre. Se regía por el principio de libertad. Sin embargo, a partir del siglo XIX comenzaron a surgir doctrinas para regular de alguna manera. Empezaron a elaborarse las normas sobre el derecho de cómo regular el mar. Y entonces
surgieron dos visiones completamente distintas. Unas visiones reduccionistas, que se llamaba de mare clausum, en el sentido de que el mar debía ser exclusivamente propiedad del Estado y que incluso más allá de lo que era ese mar territorial, los estados tenían derecho a regular a través de sus propias autoridades. Eso de alguna manera fue producto de una bula papal que quedó plasmada en el Tratado de Tordesillas en 1494 entre España y Portugal. Acuérdense que ellos eran, a partir de ese momento, comienza la conquista de América después del descubrimiento y entonces todos querían regular el uso del mar y la navegación por el mar. Pero estaba la teoría expansionista, que fue la que al final se impuso, que fue desarrollada por Hugo Grocio, a quien se le considera el padre del derecho internacional y casi el precursor del derecho del mar, que la expresó en una obra, se llamó De Iure Belli ad Paces, o sea, del derecho de la guerra a la paz, y que se consideraba que el mar, el alta mar, lo que es el alta mar hoy en día, el mar debía ser libre, salvo la franja está cercana a las costas, porque esto estaba relacionado con la libertad de comercio considerada como parte del jus gentium. Ya después, en el siglo XX, con los avances tecnológicos y las nuevas concepciones de las relaciones comerciales, comienza a cambiar la concepción del mar y ya se comienza a tener una visión más estratégica del mar. Y entonces se cambia lo que se llama la visión horizontal del mar, es decir, solamente nos interesaba navegar sobre el mar, y se cambia por una visión vertical del mar. No solamente nos interesa navegar por el mar, sino también nos interesan todos los recursos que están en el mismo. Y comienzan entonces a surgir las normas que tienen que ver con el desarrollo de toda esta regulación tan importante que tiene que ver con el derecho del mar. Y que rápidamente les digo cómo fue este desarrollo progresivo. En primer lugar, en la Sociedad de las Naciones, en 1930, hubo un intento por codificar las normas que regían el derecho del mar, que por supuesto, hasta que surgieron las primeras normas en 1900, en la década de los 50 del siglo pasado, todo se regía por el derecho consuetudinario, porque estamos hablando de que el mar existe desde que somos humanidad. Y entonces, por supuesto, las normas que se fueron formando y que se respetaban eran las que regían hasta ese momento. En 1950, recuerden ustedes, lo deben haber visto ya, que la codificación del derecho internacional realmente se empieza a concretar luego de que se crean las Naciones Unidas. Y comienza entonces todo un proceso de codificación. En 1950, la Comisión de Derecho Internacional recomienda la preparación de un articulado para recoger ya en normas convencionales todo el derecho consuetudinario en materia del derecho del mar. Y entonces se convoca la primera conferencia sobre el derecho del mar, que se celebra en la ciudad de Ginebra en 1958, y allí se adoptan 4 convenciones: la Convención de Mar Territorial y Zona Contigua, la de Plataforma Continental, la Convención sobre Alta Mar y la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos en Alta Mar. Sin embargo, estas normas, si bien fueron ratificadas prácticamente por toda la comunidad internacional, resultaron insuficientes y fundamentalmente por razones económicas, porque los estados consideraban que debía reivindicarse una franja de mar territorial mucho mayor de la que allí se establecía.
En las convenciones de mar territorial del 58, el mar territorial se estableció en una franja de 3 millas. Segundo, por razones estratégicas, porque muchas de las grandes potencias se vieron afectadas de alguna manera en sus intereses. ¿Qué le sucede al joven Tacor? Bueno, sí. En tercer lugar, por razones tecnológicas, porque evidentemente se produjo un monopolio de los recursos tecnológicos por parte de las grandes potencias, y en cuarto lugar, porque hubo una enorme frustración por parte de los estados que no tienen litoral, porque no hay ninguna regulación en estas convenciones. Entonces, en 1973, apenas no habían pasado ni 20 años, y se decidió avanzar en una nueva conferencia sobre el derecho del mar. Y en 1973 se inicia entonces, hubo una segunda conferencia que prácticamente no produjo mayores resultados. En 1973 se inicia la tercera conferencia, que tuvo 11 periodos de sesiones. Y el periodo más importante de sesiones se realizó aquí en la ciudad de Caracas. En el año 77. Y realmente fue un evento muy importante porque prácticamente se avanzó en la elaboración de toda la convención que se firmó en el año 82. En esa conferencia, uno de los compromisos que se adoptaron fue que el texto sería adoptado, valga la redundancia, por consenso. Pero lamentablemente esa regla tuvo que ser rota al final, ya les voy a contar. Al final hubo 11 periodos de sesiones, luego de que culminaron los 3 meses de negociaciones aquí en Venezuela. Esto volvió a Nueva York y finalmente en el 30 de abril de 1982 se firmó la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Lamentablemente no se pudo adoptar por consenso y se adoptó por 130 votos a favor, 17 abstenciones y 4 votos en contra, dentro de los cuales se encuentra Venezuela. Los votos fueron en contra de Estados Unidos, Israel, Turquía y Venezuela. Entró en vigor la convención 12 años más tarde, el 16 de noviembre de 1994. Las razones por las cuales Venezuela votó en contra, y a pesar de haber sido uno de los países más activos en la negociación, son 2 fundamentalmente. La primera fue el concepto que se dio el texto que se adoptó para definir las islas, del cual me voy a referir un poquito más adelante. Y el segundo lugar, el mecanismo de solución de controversias, donde prácticamente se asume que de manera automática se reconoce la jurisdicción obligatoria o bien del Tribunal del Mar, que es un órgano que fue creado en la Convención, o de la Corte Internacional de Justicia, postura que ha ido en contra de la posición de Venezuela tradicionalmente desde que se creó la Corte en 1946. Lamentablemente Venezuela hasta ahora no se ha adherido a la Convención y seguimos regidos por las convenciones del 58 y ya les explico. Este documento de 1982, que es la norma fundamental, es lo que rige el derecho del mar, es un documento muy extenso, es un documento muy complejo, regula la navegación, la explotación de los recursos, la lucha contra la contaminación,
la conservación del patrimonio histórico hundido, el régimen legal de los espacios marítimos yacentes y subyacentes, islas, estrechos, estados sin litoral. No sustituye a los acuerdos de Ginebra de 1958, porque todavía hay 4 estados, por ejemplo, que seguimos regidos por allí, sino que prevalece sobre esa norma. Es decir, aquellos estados que sean partes de las dos siempre tienen que aplicar con preeminencia el Convención de 1982. Entonces, y le sería aplicable solamente de forma residual y de manera principal para los estados que no son partes, como en el caso de Venezuela, de la Convención del 82. Esta convención, que además recoge pues toda la normativa, no solamente la mayoría de los textos que están en la convención de las convenciones del 58, sino las normas constitucionales, constituye lex specialis, es decir, ley especial en materias como estrechos, que no está establecido en las convenciones del 58, en materias de pesca y colocación de cables y tuberías, en materia de solución de controversias, como se refería, delimitación y facilidades de tránsito a los países sin litoral. Para su entrada en vigor costó mucho trabajo, porque sobre todo con el tema de la parte 11, que tiene que ver con lo que se llama la zona, y ya me voy a referir a ello. Finalmente, entonces, en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 94, prácticamente para que entrara en vigor, vino acompañado de un acuerdo relativo a la aplicación de la parte 11 de la Convención, que es un acuerdo adicional, pero que prácticamente es una enmienda a todo lo que está establecido en la parte 11, que es el sistema de exploración y explotación de la zona internacional de los fondos marinos y oceánicos, que se le conoce con el nombre de la zona. Y se logró, y ese convenio de la parte 11 fue lo que logró que los países desarrollados pues se hicieran parte de la convención. Y era imprescindible contar con ellos para que eso pudiera avanzar. La convención establece la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ampliada en esta convención de la parte 11, que no está. Y entró simultáneamente en vigor con la convención. Está abierta a la participación de todos los estados miembros de la Convención del 82. Este acuerdo que se firmó sobre la parte 11. Ahora, vamos a hablar entonces de los espacios sometidos a la soberanía del Estado ribereño, y vamos a definir sus conceptos, que es lo que nos interesa a los efectos de esta clase. Los espacios sometidos a la soberanía del Estado ribereño. Aquí tenemos que diferenciar soberanía plena de jurisdicción. Cuando el Estado ejerce soberanía plena, es porque solamente su autoridad es la que rige ahí y es la que impone las normas. Cuando ejerce jurisdicción, sus leyes se imponen, pero tienen algunas excepciones. Entonces, los espacios marítimos sometidos a la soberanía del Estado ribereño, donde sus competencias son exclusivas y excluyentes, como les hablaba yo, de las características de la soberanía, de la competencia territorial, son las aguas interiores, el mar territorial y las aguas archipielagicas. Ya después me refiero a los conceptos. Los espacios sometidos a la jurisdicción del Estado ribereño, donde se reservan con carácter exclusivo determinadas competencias, son la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva. Y los espacios excluidos de la competencia de los estados, es decir, donde no hay competencia, sino posibilidades de usar el espacio, son el alta mar y la zona internacional de los fondos marinos y oceánicos, conocida o establecida en la convención como la zona. Entonces vamos a hablar de los conceptos de cada uno de estos espacios. Las aguas interiores
son aquellas que están situados en el interior de la línea de base del mar territorial. Así están establecidos en idénticas condiciones, tanto en las convenciones de Ginebra como en la Convención de Jamaica. La Convención del Derecho del Mar del 82 se le conoce también como la Convención de Jamaica, porque fue firmada en Montego Bay, en ese país. Esas aguas interiores están bajo la soberanía del Estado ribereño y esto implica el ejercicio exclusivo y excluyente de su autoridad, la explotación y aprovechamiento de los recursos existentes. La navegación es desde y hacia los puertos del Estado ribereño requiere la autorización de ese Estado. Nadie puede ingresar a las aguas interiores sin una autorización previa y conforme a la legislación de ese Estado. Ejemplo de mar, de aguas interiores, pues en nuestro caso el lago de Maracaibo. Ustedes son muy jovencitos, pero deben haber escuchado, o si se meten en internet, van a poder buscar un incidente que hubo en los años 80 con Colombia, porque un buque de guerra ingresó al lago de Maracaibo sin autorización de las autoridades venezolanas. Entonces, en el caso nuestro, pues para nosotros es muy importante conservar ese concepto de aguas interiores porque tenemos ese espacio tan grande como es el lago de Maracaibo. El mar territorial es la franja de mar adyacente al territorio, es decir, a la costa o a las aguas interiores, y abarca la superficie de ese espacio, o sea, la superficie del mar, el suelo y el subsuelo. Como yo les conté, hasta 1930, la concepción de mar territorial era hasta donde llegara la bala del cañón. Y después se hizo el intento de las 3 millas a los inicios del siglo XIX, del siglo XX, y ya en las convenciones del 58 a 3 millas. Después, en el 82, en la convención del 82, tal como lo establece en el artículo 3, se estableció una distancia de 12 millas a partir de la línea de base. ¿Qué es la línea de base? Bueno, es el borde de la costa o a partir de donde se van a contar esas 12 millas. Y la convención establece 2 formas de establecer esa línea. Lo que se llama la base normal, bueno, cuando una costa es más o menos recta, que se puede definir, como en el caso de Venezuela, tal vez hacia el Golfo de Paria y hacia allá, pues es un poquito más complicado. Y hay una línea de base recta que se define entonces cuando la costa es muy irregular para poder contar las 12 millas. Y cuando hay estados en los cuales se sobreponen los mares, el mar territorial, como es por ejemplo el caso de Venezuela con Trinidad y Tobago, o Venezuela con Aruba, Curazao y Bonaire, allí se hacen convenios de delimitación marítima para poder entonces regular la utilización y el ejercicio de la jurisdicción del mar territorial. El régimen jurídico del mar territorial es idéntico al de las aguas interiores, con la excepción de que el derecho internacional impone el paso inocente, el derecho de paso inocente, que es un compromiso entre los estados ribereños para garantizar su seguridad y el de la comunidad internacional y para ordenar la navegación. Y se entiende por paso inocente un paso rápido e ininterrumpido que no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Usualmente los buques, incluso los buques de guerra, no tienen que pedir autorización cuando van a realizar el paso inocente, sino tienen que avisar, informar que van a ingresar para transitar, pues, para hacer uso del paso inocente. Entonces vemos que a diferencia de las aguas interiores, en las aguas interiores no hay paso inocente. En las aguas interiores sí es un ejercicio pleno de la soberanía. En el mar territorial también, pero hay este derecho que lo establece así las normas internacionales. Después del mar territorial tenemos la zona contigua, que es un espacio marítimo
que se extiende más allá del límite exterior del mar territorial hasta una distancia determinada. A partir de las 12 millas, hay 12 millas más de lo que se llama la zona contigua, y en esa zona los estados ribereños poseen con respecto a los buques extranjeros algunas competencias limitadas a determinados aspectos. Eso está previsto tanto en las convenciones de Ginebra, en el artículo 24.2 y en el artículo 33 de las convenciones del 82. En el 82 se extendió la zona contigua a las 12 millas. En esta zona, el Estado ribereño puede adoptar medidas de fiscalización para prevenir las infracciones a sus leyes y reglamentos, como aduanas y sanitarias, y sancionar estas infracciones. Hoy en día, lo vamos a ver ahorita, cuando les defina la zona económica exclusiva, la zona contigua prácticamente se sobrepone a la zona económica exclusiva y ha quedado como, digamos, como una especie de área residual, porque la zona económica exclusiva es una zona adyacente al mar territorial, partiendo de las 12 millas del mar territorial, que pueden proclamar los estados sometida a un régimen jurídico propio y que se caracteriza por soberanía y jurisdicción. Tiene una extensión de 200 millas. Entonces, ahí queda sobrepuesta la zona contigua y hoy en día prácticamente está, como les digo, quedó de manera residual. En la zona económica exclusiva, el Estado pues tiene soberanía en cuanto a la autorización para que los buques ingresen y puede adoptar normas que tienen que ver con la utilización de la zona económica exclusiva. Después tenemos, por último, antes de llegar ya a la parte más densa, que es la plataforma continental. Todo Estado tiene derecho a una plataforma continental independientemente de su ocupación real o ficticia o de toda declaración expresa que comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas adyacentes a su territorio, a su mar territorial, ostentando en ella derechos de soberanía a los efectos de la exploración y explotación de sus recursos naturales. Asimismo, está descrito en el artículo 11 de nuestra Constitución. De acuerdo con la Convención del 82, se extiende a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta una distancia de 200 millas. En el caso de Ginebra, era solamente hasta el mar territorial y la zona contigua. La plataforma continental es de extrema importancia. Hoy en día, como hablábamos al principio, porque ya hoy en día la visión del mar no es horizontal, sino vertical. Y realmente a los estados las riquezas que están en el suelo, en el lecho marino y en el subsuelo son de mucha importancia, y a las pruebas nos remitimos aquí en Venezuela con el caso del petróleo. De manera de que, bueno, los estados defienden con mucho ahínco la soberanía sobre su plataforma continental. Y después tenemos el alta mar. Y el alta mar está prevista, es la parte del mar, se define como la parte del mar no incluida en ninguno de los espacios que hemos descrito anteriormente. Forma parte de los espacios comunes de lo que se llama se llaman los espacios comunes de la humanidad, que son aquellos sobre los cuales no existen títulos jurídicos sobre ellos y no es posible tener pretensiones de soberanía. Entonces, se establecieron una serie de normas jurídicas que limitan y condicionan el disfrute para que vayan en beneficio de todos. No se puede considerar, por supuesto, res nullius, ya ustedes deben haber estudiado bienes y derechos reales, porque no son susceptibles de apropiación, no están abiertos a la investigación y su uso debe ser pacífico. Esas son las tres condiciones que se establecen para regular de alguna manera
en lo que es el uso del mar, del alta mar. Tampoco se considera una res común, una cosa común, pues no puede ser repartida pro individuo. Entonces, en estos espacios comunes son el alta mar y la zona internacional de los fondos marítimos. El alta mar se establece en la Convención 6 libertades para los estados. La libertad de navegación, la libertad de sobrevuelo, la libertad de pesca, la libertad de tendido de cables y tuberías, la libertad de construir islas artificiales y la libertad de investigación científica marina. Pero como les decía, esas libertades están de alguna manera reguladas o limitadas por estos tres aspectos fundamentales: que nadie se puede apropiar del mar, que hay la posibilidad de investigar y sobre todo que su uso debe ser pacífico. Hay unas limitaciones, además taxativas, en cuanto al uso de estas libertades. Está prohibido el tráfico de esclavos, la piratería, las transmisiones no autorizadas y el tráfico ilícito de estupefacientes. Los estados tienen además el derecho de persecución y hay en cuanto a la libertad de pesca, hay una serie de medidas de conservación y establecidas en varios convenios internacionales. Están prohibidas, por supuesto, la utilización de las armas nucleares y sobre esto han habido distintas situaciones que haya regulado la Corte Internacional de Justicia en cuanto a estos ensayos nucleares que se realizan en alta mar. En lo que respecta a la zona internacional de los fondos marinos y oceánicos, se conoce como la zona y está regulada por una autoridad internacional creada por la propia Convención de 1982, la cual regula absolutamente todas las actividades que se van a realizar en la zona. Y como les señalé al inicio, está además regida por este convenio internacional adicional a la Convención de Ginebra, que es el acuerdo que regula la parte 11, que es a la que se refiere. Un tema muy importante que vale la pena mencionar acá es el caso de las islas, que también están reguladas, el caso de los estrechos, que no están regulados en las convenciones del 58. En el caso de las islas, en las convenciones de Ginebra de 1958, a las islas se le daba un tratamiento similar que al territorio continental en lo que se refiere a que generaban mar territorial y plataforma continental. En el caso de la Convención de 1982, en el artículo 121, se estableció que a las islas se les reconoce o generan mar territorial y plataforma continental siempre que sean aptas para mantener habitación humana o vida económica propia. De lo contrario, se considerarán rocas. Este criterio afecta directamente a Venezuela en relación con el caso de Isla de Aves y con el caso, aunque Isla de Aves sí es propiedad hay un arbitraje que la declaró territorio de Venezuela, pero particularmente en el caso de los Monjes, que como saben ustedes son unos islotes que están en el área de delimitación con Colombia, en el Golfo de Venezuela. Y lamentablemente fue imposible para Venezuela
poder suscribir la convención, porque lamentablemente eso nos afectaba directamente, en particular en cuanto a nuestra situación geográfica en relación con Colombia. Esta fue una de las razones por las cuales Venezuela tuvo que votar en contra de la convención y seguimos regiéndonos por la convención del 58. En el caso de los estrechos, en la convención se definen claramente los estrechos que permiten el tránsito entre un continente y otro o entre dos territorios de estados ribereños. Se establece la jurisdicción de los estados ribereños sobre los estrechos, pero se establece el paso en tránsito y el paso inocente. Después, finalmente, vamos a hablar de las aguas archipelágicas, porque la Convención de 1982 diferencia lo que son los estados archipelágicos de los archipiélagos de estado. En el artículo 46 establece que los estados archipelágicos son grupos de islas y aguas que las conectan y otros elementos naturales que están tan estrechamente vinculados que formen una entidad geográfica, económica y política. Estas generan mar territorial y plataforma continental. Es el caso, por ejemplo, de Japón, de Indonesia o de Filipinas. Y los archipiélagos de estados son grupos de islas pertenecientes a una entidad política con una parte de territorio situada en el continente. Este es el caso, por ejemplo, de las Islas Baleares o de las Islas Canarias. Entonces, son dos concepciones completamente distintas. Las aguas archipelágicas, es decir, las que corresponden a los estados archipelágicos, se consideran mar territorial y tienen soberanía plena los estados archipelágicos. Bueno, con esto termino acá lo que tiene que ver con la definición de lo que son los espacios marítimos, y me voy a referir entonces ahora, porque es muy importante, muy importante, al tema de las naves, de los buques, porque los buques son los que transitan por el mar y los buques tienen una regulación jurídica tanto nacional como internacional, y que es lo que permite establecer la jurisdicción de un Estado en caso de que surja una controversia. El concepto de buque, bueno, no está establecido en la convención, sino que en el caso de Venezuela está establecido en el artículo 17 de la Ley General de Marina y actividades conexas. Y se entiende por buque toda construcción flotante apta para navegar por agua, cualquiera sea su clasificación y dimensión. La importancia de definir los buques es porque vamos a ver qué se les permite hacer en cada uno de los espacios geográficos que hemos señalado. Con esta definición, esto quiere decir que aquellas naves o aquellas construcciones que no tengan autonomía de navegación o movimiento no se consideran buques, que es, por ejemplo, el caso de las gabarras o de las casas flotantes. Los buques tienen varias clasificaciones. De acuerdo a su nacionalidad, son nacionales, es decir, matriculados en el país, o extranjeros. De acuerdo a su propiedad o afectación, son privados o públicos. De acuerdo a su destinación, son de pasajeros, de carga, tanques, pesqueros, de investigación, deportivo, recreo o de guerra. En el alta mar, los buques están bajo la jurisdicción del estado de la bandera, es decir, lo que se llama el estado del pabellón. A la bandera que izan los barcos se les llama pabellón. Y existen normas para determinar cuál es esa nacionalidad. En el caso de Venezuela, es la Ley de Marina Mercante y existe el Registro Naval Venezolano. Pero a nivel internacional existe la Convención de Naciones Unidas sobre las condiciones
de Registro de Buques, que fue suscrita en Ginebra en 1986 y que tiene varios criterios para determinar cuál es la nacionalidad o cuál sería la nacionalidad o el pabellón de un buque. Entonces, hay el país de registro, que si está registrada en Venezuela, pues, y tiene pabellón venezolano, pudiera ser venezolano. Después están cuando la nacionalidad de los propietarios o de los administradores de los buques. Ese es un criterio. La nacionalidad de un número determinado de tripulantes, que sean residentes o no, o del estado de la matrícula o de otros estados. O sea, hay varios criterios por los cuales se establece la nacionalidad. Y también ustedes deben haber visto que hay algunos buques que tienen varias, 2 o 3 banderas, porque están registrados en un sitio, porque el capitán y la tripulación son de otra nacionalidad y izan las banderas de ellos. La jurisdicción sobre el barco, sobre el buque, perdón, es exclusiva del estado del pabellón. Cuando hay, por supuesto, surge una controversia y hay conflictos de jurisdicción, pues habrá que determinar entre los estados que alegan cada uno su jurisdicción, ver cómo se resuelve ese problema. Y esto está basado en la teoría de la extraterritorial. Fue muy bien desarrollado por la anterior Corte Permanente Internacional de Justicia, que es la que precede a la Corte Internacional de Justicia, en el caso Lotus, que vale la pena que lo revisen porque es interesante. Si no lo consiguen, me avisan, yo creo que lo tengo por aquí, se los puedo mandar por correo. Esta premisa de que la jurisdicción es exclusiva del Estado del Pabellón es aplicable a los buques de guerra y a los buques pertenecientes al Estado de manera absoluta. Por ejemplo, si todavía tuviéramos tanqueros de PDVSA, pues es aplicable a los tanqueros de PDVSA. Y en estos, pero por ejemplo, los buques de guerra se consideran una extensión del territorio de la República, pero no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo. Por eso, cuando una persona nace en un buque venezolano, pues es venezolano, un buque de guerra, y si se muere allí también, y pueden incluso pedir asilo las personas. Después, esta excepción, este principio de exclusividad de la jurisdicción sobre el buque, para el estado del pabellón, tiene algunas excepciones. En primer lugar, para aquellos buques que naveguen bajo los pabellones de 2 o más estados a su conveniencia. Eso está regulado de alguna manera en la Convención de 1982, porque se habla del pabellón de conveniencia. Y por eso muchas veces a los estados, pues los armadores, que son quienes hacen los buques en los astilleros, pues los registran en un lado, pero utilizan el pabellón de otro. En el caso de Venezuela está pasando mucho por la situación de las sanciones y pues si el buque es venezolano, pues tiene que navegar con un pabellón de conveniencia por la situación en la que se está. La otra excepción, dentro de las otras excepciones están los buques y aeronaves piratas. Ojo con eso. Después existe el derecho de persecución cuando se verifica que se está cometiendo un delito. Están prohibidas las transmisiones no autorizadas de radio y televisión. Cuando esto se determina, pues cualquier estado puede ejercer su jurisdicción. Después está previsto el abordaje u otro incidente que implique responsabilidad penal. Hay la posibilidad de que eso pueda suceder. Cuando se está afectando el medio ambiente, puede también ser limitada. Existe el famoso derecho de visita
cuando hay motivos razonables para un Estado en alta mar creer que se está traficando con esclavos o se está cometiendo otro tipo de delito. Y la Convención de Naciones Unidas sobre las sustancias psicotrópicas del año 1988 establece con absoluta precisión cuáles son los derechos del buque del Estado del pabellón y cuáles son las obligaciones que tienen en esa materia cuando los estados están en los espacios marítimos. Esa parte fue obviada de la Convención de 1982 porque ya se estaba trabajando en la Convención del Mar. Es decir, ya la Convención del Mar estaba suscrita y se dejó a un lado, quedó con esa norma especial. Yo con esto termino y yo quería saber, dejarles la palabra si tienen alguna duda, si quieren que ahonden algún concepto, si quieren que les clarifique algún punto, en relación con todo lo que hemos hablado. Es importante que se lean la Convención del 82 para que puedan hacer con propiedad el trabajo que les corresponde hacer. Así que, bueno, no sé, quedo a la disposición de ustedes si quieren hacerme alguna pregunta o si quieren que clarifique. Puede ser en relación con esto, puede ser en relación con algún tema que tenga que ver con la materia en sí, alguna duda que tenga. Ustedes me dicen. Buenos días, profesora, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Profe, yo le quería preguntar acerca de la tarea justamente. Yo logré, o sea, leí qué es lo que trataba, teníamos que ver la película de Captain Phillips Sí, y es muy responder bueno. Sí, muy buena. Y responder las preguntas puestas. Quería saber para cuándo había que entregarla. Eso está en el plan de clases, el día 24. 24, ok. Si buscas el plan de evaluación, lo vas a encontrar. El día 24 es el domingo. Ok, perfecto. Sí. Ahí en el plan de evaluación están las fechas de las evaluaciones y están las fechas de las fechas de los entregas. Porque fíjense ustedes, las evaluaciones tienen que hacerse los días miércoles, el día que corresponde a dar clase. Entonces, si yo hubiera puesto el ensayo, me lo tendrían que haber entregado hoy y hoy era la clase. Eso no tiene ningún sentido. Ya voy a repetir. Entonces, los ensayos sí se pueden entregar 4 o 5 días después, es decir, antes que termine la semana que corresponde a esta unidad. Las 6 libertades del mar son la libertad de navegación, la libertad de sobrevuelo, libertad de pesca, libertad de tendido de cables y tuberías, libertad de construcción de islas artificiales y libertad de investigación científica marina. Como les digo, eso está limitado porque tiene que ser, siempre tiene que haber el uso pacífico. ¿Alguna otra pregunta? El tema del pabellón del buque es un tema muy importante. Yo les quiero poner un ejemplo que pasó aquí en Venezuela hace mucho tiempo, mucho tiempo. Aquí detuvieron, bueno, aquí no, en alta mar. Los americanos abordaron un buque con bandera venezolana y resulta que, bueno, por tráfico de drogas. Pero el capitán y parte de la tripulación eran americanos. No, eran americanos, no. Eran trinitarios, era la cosa. Y el buque había sido registrado en los Estados Unidos. Al final del cuento, los americanos abordaron el barco y lo llevaron hasta el puerto de Miami. Allí comenzó un
lío, bueno, juzgaron a la tripulación en los Estados Unidos, dejaron libre a algunos marineros, el capitán lo pusieron preso y empezó el problema sobre la jurisdicción sobre el barco, quién debía responder. Pues no hubo forma de solucionar el problema y al final el barco se hundió en el puerto de Miami. Ese es un tema muy importante porque muchas veces a los estados les interesa tener la jurisdicción, en otros casos no les interesa. Y entonces buscan todos los artilugios y todo lo que está establecido para no ejercer. A ver, Daniel, quería comentarle, es que varios estudiantes tuvieron problemas y no pudieron ingresar a la conferencia, ya sea por internet y otros conflictos. De todas maneras, esta conferencia está grabada, va a quedar en el aula. Voy a parar la grabación ya. Perdón. Esto va a estar